Muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la más cordial bienvenida a la charla del día de hoy, el tanque séptico como solución sanitaria individual. Para el webinar de hoy, las consultas y comentarios se van a evacuar a lo largo de la presentación, por lo que vamos a tener activo el micrófono, así que si tienen alguna duda pueden levantar la mano virtual y con mucho gusto les activo el audio. Les recalco que pueden hacer estas consultas a lo largo de la presentación del webinar. La grabación la van a poder encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual les invito a suscribirse. Al final se les va a compartir una pequeña encuesta, la cual agradecemos mucho la puedan completar, ya que nos ayudan a mejorar este tipo de espacios. Muy bien, sin más por agregar, me permito presentarles al excelente panelista del día de hoy, quien es el ingeniero Elías Rosales Escalante, quien es ingeniero civil del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con un posgrado en Ingeniería Sanitaria del Instituto Internacional de la Ingeniería Hidráulica y Ambiental. Es profesor ad honorem, catedrático e investigador de la Escuela de Ingeniería en Construcción y del Centro de Investigaciones en Vivienda y Construcción del Instituto Tecnológico de Costa Rica desde 1979. Es asesor y consultor para programas y proyectos a nivel nacional e internacional en los campos relativos al abastecimiento de agua, saneamiento y estrategias para la transferencia de tecnologías e involucramiento de las comunidades. Además, es integrante, entre otros, de la Red de Instituciones de Ingeniería Centroamericana y de la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica. Como pudieron escuchar, tenemos a un gran panelista con una gran experiencia, así que sin más, los dejo con el ingeniero Elías Rosales para dar inicio a este webinar. Buenas, noches. Ya estamos pasadito a las 6. Como dijo Natalia, la idea por este tema, como es un tema que relativamente es bien conocido, por lo menos el concepto macro del tanque séptico. eh, por favor, cualquier pregunta que tengan en el camino, levantan la mano, como ella indicó, y me la van planteando. Y con mucho gusto vamos caminando en resolver esas dudas que puedan estarse dando. Para arrancar, a mí me gusta definir por qué es que estamos metidos en esto. Estamos metidos en esto realmente porque queremos un ambiente saludable. Es decir, hablamos de salud ambiental y hacemos siempre la referencia a que la salud ambiental, por supuesto, que es la salud de las personas y la salud del medio donde se encuentran las personas. Así es que si estamos hablando de hacer un manejo de aguas residuales, tenemos que ir dándonos cuenta que no solamente es para hacer el proceso de los planos o para resolver un conflicto con un vecino, sino que salud de personas y salud del medio donde se encuentran las personas. En este ambiente saludable, el servicio del agua, muchas veces se insiste que sea agua potable. Yo insisto que es correcto llamar mejor servicio de agua segura, porque muchas veces podríamos estar agregando un montón de procedimientos para potabilizarla, pero la cañería está muy mala. En consecuencia, el agua que recibimos no es un agua muy segura. Tenemos que tener claro que en este vínculo está el manejo de las excretas y cuando tomamos las excretas, heces y orina y las ponemos en agua, es cuando hablamos de aguas residuales. Entonces, en ese concepto, nosotros tenemos que entender que excretamos del cuerpo, podemos excretar enfermedades y en consecuencia salud de las personas. En consecuencia, si tiramos eso a cualquier lugar, pues estamos perjudicando la salud del sitio donde nosotros nos encontremos. Entonces, las excretas, que es el principal conflicto que queremos resolver, requerimos hacer tratamiento y ojalá pudiéramos hacer reuso de las materias que ahí están y por eso empezamos en los conceptos de aguas residuales como tal. Eh, en el vínculo con el ambiente saludable, pues tenemos toda la gestión y el manejo y por supuesto aprovechamiento de los residuos sólidos, que a pesar de que tenemos política nacional y tenemos una serie de leyes y reglamentos al respecto, estamos bastante fregadillos. Tenemos el concepto del agua de lluvia, el drenaje urbano principalmente, pero adicionalmente el agua de lluvia es el principal
provocador de escorrentía, es el principal provocador de lavar suelos, es el principal provocador de sedimentos en todas nuestras zonas costeras, y eso se da porque vivimos en un país muy angosto y muy alto, en consecuencia tenemos periodos de lluvia pues bastante extensos. Eh, y hoy día es fundamental en este concepto. Siempre se ha tomado en cuenta, en este campo de la ingeniería sanitaria, siempre se ha tomado en cuenta la higiene, es decir, el lavado de manos principalmente. Y hoy día se ha popularizado mucho gracias a los conflictos que tuvimos que enfrentar con la pandemia. En consecuencia, se demostró que el lavado de manos y el lavado del cuerpo, el baño diario, pues son fundamentales. ¿Cómo estamos en Costa Rica? Y estos números de, de la encuesta nacional de hogares del año pasado, de julio del 2022, y los de este año, pues serán semejantes. Ahí se indica que tenemos alrededor de 1.200.000, casi 300.000 viviendas conectadas a un tanque séptico. Tenemos alrededor de 416.000, 400.000 viviendas conectadas a un alcantarillado sanitario. Y tenemos alrededor de 17.000, 18.000 viviendas que tienen otro sistema que ocupan. Y también tenemos una cantidad de familias, de personas que no tienen ningún sistema y en consecuencia serán 3.000 viviendas, pero igual están defecando al aire libre. En Costa Rica, en el país ambientalista, es decir, el 75% de la población de viviendas están conectadas a un tanque séptico, 24% a un alcantarillado sanitario y otros servicios, cerca de un 1%, y por supuesto menos de un 1% están excretando al aire libre. A mí me gusta que nos pongamos de acuerdo con el concepto de aguas residuales. Entonces, tenemos el agua como vehículo para sacar residuos de la casa. Entonces, el agua más excretas, más otras cosas que le echemos, es el criterio claro de lo que es aguas residuales. Tenemos aspectos básicos para el correcto manejo de las aguas residuales, teniendo en específico el tratamiento y la disposición. En estos tenemos que estar claros, es decir, tenemos aguas residuales y es paradójico porque es agua que entra a la casa, que la usamos, le cargamos cosas, tiene residuos en consecuencia, pero para su manejo debemos de darle un tratamiento y debemos de hacer una disposición. Entonces, el tratamiento es el proceso o la suma de procesos que utilicemos para quitar esos contaminantes del agua. Y la disposición es después de que el agua está tratada, cuando nosotros vamos a regresar esa agua tratada a la naturaleza. Entonces, la disposición en nuestro país podemos hacerla por infiltración o vertido en un cauce o cuerpo de agua. Entonces, siempre que tengamos aguas residuales y queremos ser congruentes con la salud ambiental, además de proteger a las personas, proteger el medio donde estén las personas, nosotros, ya sea con una solución colectiva o con una solución individual, requerimos tener muy claro cuál es la etapa de tratamiento, cuál es la etapa de disposición que nosotros vamos a estar manejando. Entonces, en el esquema básico de un tanque séptico, nosotros tenemos que dos etapas o dos aspectos fundamentales son tratamiento y disposición. Y es muy interesante porque yo estaba mencionando, bueno, tanta población de Costa Rica, casi un 75% de la población costarricense conectada a un tanque séptico, pero igualmente tenemos países como Estados Unidos, en donde cerca del 65% de sus viviendas están conectadas a un tanque séptico, en promedio todo el país. Es decir, tenemos estados que tienen más de un 65% y por supuesto tenemos estados en Estados Unidos donde la conexión es mayor o menor. Entonces, a nivel internacional, hoy día, con todos los objetivos para el desarrollo sostenible, nos hemos dado cuenta que no todas las poblaciones, no todos los países tenemos la misma disponibilidad de recursos. En consecuencia, se habla mucho de soluciones sanitarias individuales fuera de la red. Entonces, estamos insistiendo.
estamos ya acercándonos a esa definición de solución sanitaria individual. Solución sanitaria individual es la forma que nosotros vamos a utilizar, la técnica que vamos a utilizar para el tratamiento, es decir, remover contaminantes del agua residual y cómo vamos a hacer la disposición después de que le hemos quitado los contaminantes al agua. Entonces, si nosotros simplemente decimos, no, es un sistema para el tratamiento de aguas residuales, es un sistema que estamos desarrollando y por supuesto que se requiere enmarcar lo que estamos diciendo. Y ahí nos estamos refiriendo al sistema individual, al sistema in situ, o también, repito, soluciones fuera de la red. Ahora, hablamos de sistemas colectivos para el tratamiento. Entonces, los disgregamos como sistemas centralizados y en sistemas descentralizados. Y es muy interesante porque uno dice tanque séptico, un sistema individual, pero el tanque séptico no solamente es la unidad para remover contaminantes, sino que también es el punto o el sitio donde nosotros vamos a tirar las aguas después de haberle quitado contaminantes. Entonces, el sistema individual, regreso al concepto, requiere de quitar contaminantes y requiere de llevar a algún lugar las aguas después del tratamiento. Los sistemas colectivos igualmente son muy interesantes. ¿Por qué? Porque necesitamos un alcantarillado sanitario, entonces ahora estamos hablando de una técnica adicional, un alcantarillado sanitario, para conducir desde el origen hasta un sitio para el tratamiento y después de ese sitio de tratamiento, nosotros tenemos que buscar un sitio de disposición para disponer las aguas residuales tratadas. Cuando vemos lo que estoy presentando en esta diapositiva, sistemas centralizados y sistemas descentralizados, es una nueva, bueno, no nueva, ya tiene más de casi 10 años esta expresión, porque se llegó a la conclusión que los sistemas que le dan tratamiento a las aguas residuales de 1 millón de personas o más, son un problema ambiental muy significativo, porque si ese sistema que ya es grande, 1 millón de personas, o contaminantes equivalentes a 1 millón de personas, se llevan a un solo punto, resulta que si el sistema falla, las unidades que ahí se tengan funcionando fallan en la remoción de contaminantes, el 100% de la contaminación realmente va a caer en un solo punto, haciendo un impacto negativo de mayor importancia. Y por eso los sistemas colectivos se dividieron también hacia sistemas descentralizados. Y sistemas descentralizados se especifica como que yo tengo que analizar la cuenca donde tengo esa área metropolitana y analizar las posibilidades de tener varios subsistemas colectivos. Entonces serían sistemas descentralizados, sistemas de alcantarillado según la microcuenca que estemos analizando, llevándolo a una planta para el tratamiento de aguas residuales para remover contaminantes, teniendo un punto de vertido. Y si la cuenca tiene 3 o 4 microcuencas, tendríamos 3 redes, 3 circuitos de alcantarillado sanitario, 3 plantitas para remover contaminantes, 3 puntos diferentes en esa cuenca para la disposición de las aguas residuales que estén bajo tratamiento. Eso significa que si falla uno de los sistemas, el daño negativo al ambiente es menor que si estuviera el 100% de esa área metropolitana descargando en un solo punto. Viendo estas situaciones de sistemas colectivos, sistemas individuales, a mí me ha gustado hablar de esta analogía, de hacer una analogía entre un medio de transporte, como es la bicicleta, y que uno se puede desplazar de un sitio a otro en bicicleta, o se desplaza en Mercedes-Benz o en Rolls-Royce, según sean las condiciones que se tengan. Entonces, a mí me llama mucho la atención y por eso presento la analogía de esta manera, porque todo el mundo quiere tener un Rolls Royce, todo el mundo quiere moverse en Mercedes-Benz, todo el mundo quiere moverse en la estructura de mayor confort. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Que yo también puedo defecar, yo puedo resolver mis heces y mi orina, mis acciones fisiológicas en una letrina, pero igualmente se me insiste que lo mejor es que yo tenga un centro, una planta para el tratamiento de aguas residuales.
Pero, ¿cuál es la inversión inicial de una técnica? ¿Cuál es la inversión inicial de la otra técnica? Entonces, lo simple de la bicicleta, lo simple de la letrina, lo complejo del Rolls Royce, lo complejo de una planta para el tratamiento de aguas residuales, están en relación directa a la inversión inicial. Pero no solamente eso, sino que tienen una correlación directa también con los costos de operación y mantenimiento y con la capacidad del personal y el equipo que se requiere. Es decir, si el mecánico del barrio es Pancho, yo ya a Pancho ya no le llevo el Mercedes-Benz o el Rolls Royce, pero sí le llevo la bicicleta. Entonces, igual debemos de darnos cuenta que cuando nosotros queremos tener un sistema centralizado o descentralizado, un sistema colectivo con alcantarillado sanitario, con diferentes unidades para la remoción de contaminantes, la inversión inicial es mayor, los costos por operación y mantenimiento son mayores. En consecuencia, el personal y el equipo que yo requiero para que eso funcione correctamente, pues por supuesto que tiene mayores complicaciones. Entonces, debemos de estar claros. Hay una correlación directa entre la cantidad de dinero que tengamos para definir el inicio con la técnica que nos vamos a meter, pero no solamente el inicio, insisto, operación, mantenimiento y el personal y el equipo que se requiere. En otras palabras, si nada más tenemos plata suficiente para comprar una moto, pues posiblemente será el equivalente de que solo tenemos plata para resolver con un tanque séptico. Entonces, queremos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y nos tocamos la bolsa y no tenemos plata. Y de pronto empezamos a hablar en Costa Rica de que la técnica del tanque séptico no sirve, que todo tiene que resolverse con plantas para el tratamiento de aguas residuales. Ah, pero qué tragedia. Estamos teniendo también cambio climático y los efectos de la lluvia, de la intensidad de la lluvia es altísima y entonces hay inundaciones y tenemos que darnos cuenta que por las tapas de los registros que se colocan en un alcantarillado sanitario, toda el agua que esté sobre esa tapa, en la superficie de esas calles, pues igualmente se va a meter dentro del registro en consecuencia. Se va a mover dentro del alcantarillado sanitario y en consecuencia vamos a tener desbordamientos en las partes bajas. Entonces, enfatizando el objetivo de la charla de hoy, lo que es el tanque séptico como solución individual, estamos diciendo que podemos tener una solución individual para el tratamiento de las aguas residuales y requerimos una solución individual para la disposición de esas aguas residuales. Entonces, debemos de ser claros, y eso es una de las definiciones que está, en mi perspectiva personal, muy mal determinada en el país, es de que la solución individual no es una definición por caudal, sino que es una solución que tiene que dar el interesado porque en las inmediaciones se carece de un alcantarillado sanitario. Es decir, no hay un sistema colectivo para el tratamiento de las aguas residuales. Ahora, ¿por qué no hay sistemas de alcantarillado en todo el país? Bueno, porque el país no le ha dado la importancia al tema, aunque en 1961 apareció el AIA, bueno, no se le ha dado la importancia al tema, tampoco al rol de las municipalidades, el país no le ha dado importancia al tema. Y sobre todo nosotros requerimos, claro que sí, requerimos sistemas colectivos cuando la densidad de población es mayor. Ah, entonces aquí hay un detalle también característico, porque todo el mundo se interesa por tener un plan regulador, pero el plan regulador no se regula de acuerdo a los servicios que se ofrecen en ese determinado territorio. Y este podría ser uno de los servicios. Entonces, si se hiciera el plan regulador de acuerdo a los servicios, estaríamos empezando a crecer hacia arriba y no siempre en forma horizontal, porque ¿cuánto cuesta un kilómetro de alcantarillado sanitario bien construido? Es decir, cuesta también su montón de plata. ¿Y cuántas son las consecuencias de un alcantarillado para su operación y su mantenimiento? ¿Cuáles son las consecuencias de un alcantarillado sanitario cuando tenemos consolidaciones en el suelo que hacen que tengamos que hacer reparaciones? Entonces, los sistemas individuales en un país sin plata, pues tienen que seguir funcionando. En consecuencia, debemos de entender cómo funciona un sistema individual si queremos cumplir el objetivo que originalmente planteamos de salud ambiental, de ambientes saludables. Entonces,
Esa es la intención de que tengamos esta plática en esta tarde, noche. Entonces, nosotros podemos tener una solución individual con la utilización de una o varias unidades para remover contaminantes. Y nosotros tenemos que entender que cada unidad individual que nosotros vayamos a hacer tiene que tener correspondencia con la población que vamos a atender, con las costumbres que tenga la población que vamos a atender. Yo especifico que cuando uno va ahí por el puente de la Platina sobre el río Virilla, es muy interesante porque quienes diseñaron ese puente, yo estoy seguro que no calcularon las cargas sobre ese puente tomando en cuenta solamente carros livianos. Y tampoco calcularon la capacidad de ese puente tomando en cuenta 3 carros simultáneamente. No, la carga mayor posible y con esa carga mayor posible, el puente totalmente lleno. Entonces, eso es lo que también nos pasa con una solución individual. Y hago énfasis en este concepto porque muchas veces uno tiene correlación con un hotelito de montaña o cosa por el estilo. ¿Y cuántas camas hay aquí? Ah, aquí hay 20 camas. Pero no, calcúlemelo para el promedio. Realmente nunca se llena. Pero una vez al año tal vez se llena una semana. Entonces, igual que el puente, si yo calculo la capacidad que requiere soportar el puente, con solo carros livianos, pero realmente nos llega una población muchísimo más pesada, hay una carga contaminante mayor, nosotros tampoco podemos diseñar una unidad individual con solamente un promedio o con una moda de carga que pueda estar existiendo sobre esa unidad sanitaria que estemos diseñando. Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando? Que la costumbre en Costa Rica, en la construcción, siempre se ha dicho, no, las aguas grises, las aguas jabonosas, las ponemos en el drenaje, porque esas no necesitan tratamiento. Las que necesitan tratamiento son las que vienen de los inodoros. No, pues no. Tenemos una serie de conflictos hidráulicos, porque si se lava la ropa solamente el sábado, el volumen de agua que se va a descargar al tanque séptico va a ser un volumen de agua muy alto. En consecuencia, voy a provocar como una lavativa en el sistema y todos los microorganismos que funcionan para remover contaminantes los voy a tirar en muy corto tiempo. Entonces se pierde la eficiencia de esa unidad para remover contaminantes. Entonces, pero lo que igualmente tengo que entender es que las aguas grises, las aguas jabonosas, también fueron aguas usadas, en consecuencia, también requieren tratamiento para remover sus contaminantes. Entonces, yo puedo tener como solución individual, también tratamiento de lo que sale de los inodoros, como tratamiento de lo que sale como aguas grises, pero para ambos casos yo requiero disposición. Este, ya sea, repito, si doy tratamiento a todas las aguas juntas, tengo que hacer revisión de las condiciones hidráulicas de funcionamiento. Si yo hago tratamiento, si tengo separación de las aguas, tengo que darle tratamiento a ambas y tengo que hacer disposición de ambas. No es cierto que las aguas grises se pueden ir al caño al frente de la casa y que ya no hay problema. No, son aguas también contaminadas. Ah, pero es que las aguas grises no transmiten enfermedades porque son aguas jabonosas. No, sabe un momentito, yo siempre he dicho, miren, cómo nos bañamos, cómo nos lavamos el culito y nos limpiamos cuando defecamos, nos limpiamos con papel, en consecuencia quedamos siempre embarrados y nos limpiamos el culito cuando nos bañamos, en consecuencia de ahí salen una serie de coliformes que son los indicadores o de microorganismos patógenos si en ese momento estamos en condición enferma. Entonces, vámonos a la solución individual para la disposición de las aguas residuales ordinarias. Repito, y he estado insistiendo, tratamiento, disposición, es un complemento para remover contaminantes y regresarlos a la naturaleza. Sin embargo, aquí estamos ante otra de las variantes de las costumbres que hemos estado estableciendo en el país. Y es que siempre decimos, bueno, mira, voy a construir ahí en Belén y ¿cuántos metros de zanja de drenaje hago? O voy a construir allá en Parrita, ¿cuántos metros de zanja hago? Vean, hay que empezar también por calificar el emisor de contaminantes. ¿Cuántos camiones
de carga pesada van a estar pasando por el puente. Bueno, ¿cuántos proveedores de contaminantes vamos a tener en esa edificación y vamos a estar descargando? Entonces, el suelo de Parrita o el suelo de Belén o el suelo aquí en Cartago, pues son diferentes. Y miren, ya me he llevado más de un chasco de que en un lote de 300 metros cuadrados hacemos la prueba de percolación al frente, pero al final de cuentas, por instrucciones del condominio, nos dicen que construyamos zanjas de drenaje atrás. Si no hacemos la prueba de percolación atrás, metemos las patas, metemos las patas. ¿Por qué? Porque en ese tramo tan pequeño de simplemente 20 metros entre un punto y el otro, podemos tener diferencias de las condiciones de percolación. Y entonces aquí exalto. Percolación no es absorción. Percolación no es infiltración. La absorción es muy sencilla de entender. El sitio está seco y absorbe. La infiltración está muy ligada a los conceptos de el ciclo hidrológico. El agua se infiltra pasando por los diferentes estratos del suelo y nos recarga los acuíferos. Pero la percolación que andamos buscando es que haya flujo en condiciones saturadas. Que haya flujo en condiciones saturadas. Entonces, por eso la prueba que hacemos, debemos de presaturar para que simulemos esa época de lluvia. Me he dado cuenta, la mayoría de los laboratorios comerciales que tenemos en el país es interesantísimo. Llegan, se echan una miada, toman una lectura y ya dan el dato. O cuando muchos llevan una botella de 2 litros llena de agua y ahí le van tirando y cada 30 minutos o cada 10 minutos toman una lectura. Y les digo, vean, disculpen, pero eso no es lo que especifica el código de instalaciones. Eso no es lo que especifica el nuevo reglamento. Ambos, tanto el código de instalaciones del 2017 como el reglamento que emitió el Ministerio de Salud, insisten en la presaturación, pero tal vez no han explicado la importancia de la presaturación. Y la importancia de la presaturación es porque requerimos simular la época de lluvia para que nuestro sistema funcione en esa época. Cuando el suelo esté totalmente saturado, el agua tiene que estar fluyendo cuando el sistema, el medio esté saturado. Entonces, nosotros deberíamos de entender que no todo el país es igual y eso es una de las cosas que a mí me preocupan con los reglamentos porque se hacen como que si Costa Rica fuera totalmente homogéneo y gracias a Dios es un país muy heterogéneo. Tenemos un montón de formas, un montón de condiciones de suelos. Entonces, debemos de definir tanto la unidad para remover contaminantes como el punto de disposición según la fragilidad ambiental que hayamos medido del sitio donde estemos trabajando. Ahora, si nosotros tenemos un suelo que en condiciones de sobresaturación no permite la percolación, ni modo, no se puede hacer, no se puede resolver con disposición en el subsuelo. Hay que buscar las condiciones para hacer el vertido en un cuerpo de agua. Esas son las características generales de un sistema individual en tratamiento y en disposición. Entonces, tenemos que empezar, por supuesto, por el emisor del contaminante, en accesorios ahorradores y de uso eficiente del agua. Requerimos tener las unidades que remuevan los contaminantes, requerimos la unidad o las unidades para hacer la disposición del agua ya tratada, pero que no se nos olvide. Operación y mantenimiento. Bueno, lo que quitemos del agua, esa materia que quitamos, le hemos venido llamando lodos y lodos fecales o lodos sépticos. Esa materia es muy interesante porque uno está reteniendo materia por 3 años. Ojalá que no los tanques no los diseñen para más de 5 años porque la materia se petrifica dentro del tanque, se mineraliza y se pone dura. Y en consecuencia, si yo tengo un tanque de 3 años, por ejemplo, de capacidad de 3 años, que tengo que estarle removiendo materia cada 3 años, y ese tamaño del tanque yo lo defino de acuerdo a la población y las costumbres que tenga la población para usar agua. Entonces, yo saco la materia, pero estoy sacando materia vieja que ya se mineralizó y voy a sacar materia fresca que pusimos en la mañana después de que defecamos en nuestro tanque. Entonces, si hay patógenos, si hay microorganismos que transmiten enfermedades, yo necesito darle tratamiento a esa materia. Tengo que neutralizar esa materia antes de descargarla a la naturaleza. Hemos estado hablando en el Código de Instalaciones del 2017
se planteó la definición del concepto de tanque séptico mejorado, que es un tanque séptico común y corriente que se haya dimensionado correctamente con otras unidades adicionales colocadas en serie. Y esa situación de que uno tenga un tanque séptico mejorado es cuando uno tiene sitios con deficiente capacidad de percolación o cuando el nivel subterráneo del agua se encuentra a poca profundidad. Entonces, se puede usar el concepto de tanque séptico mejorado, y yo insisto, no es tratamiento primario el que se da en el tanque séptico, sino que es una primera etapa, porque en el tanque séptico tenemos dos fenómenos mecánicos, que es sedimentación y flotación, y tenemos otro fenómeno que es de biodigestión. Y en las plantas para el tratamiento de aguas residuales, definimos como tratamiento primario lo que principalmente es mecánico, físico, y microbiológico como tratamiento secundario. Entonces, en el tanque séptico tenemos nosotros esas dos acciones. Entonces, en soluciones individuales, yo insisto, no es tratamiento primario, es una primera etapa de tratamiento. Podemos tener una segunda etapa, un filtro anaerobio de flujo ascendente, segunda etapa, y podemos tener nosotros también una tercera etapa como un humedal artificial o una biojardinera. Podríamos tenerlo como tercera etapa. ¿Qué significa todo esto? Que lo que sale del inodoro tiene unas características. Cuando pasa al tanque séptico, el agua residual empieza a dejar contaminantes ahí en ese tanque, en esa primera unidad sanitaria, luego pasa al FAFA y en el FAFA se dejan otro nivel de contaminantes y después se puede pasar a la biojardinera y ahí se deja otra cantidad de contaminantes. En consecuencia, el efluente, el agua que sale de la tercera etapa, pues va a salir en muchísimo mejores condiciones. En consecuencia, el impacto negativo al ambiente es muchísimo menor. Entonces, son etapas o unidades sanitarias para remover contaminantes. No es correcto, en mi perspectiva, llamar tratamiento primario, secundario, terciario, porque eso es una definición para los sistemas colectivos. A mí me parece que ante las condiciones de no tener plata, como tiene Dubái o todos esos países que, aunque les gusta estar en guerra, pero si tienen petróleo y tienen buena plata, nosotros podríamos hacer la combinación de sistemas, es decir, podríamos tener el concepto del tanque séptico, removiendo toda la materia sólida, podríamos pulir la calidad del efluente con la biojardinera, podríamos tener un alcantarillado sanitario de menor diámetro, porque el volumen que vamos a transportar es solamente de líquidos y ya sin materia sólida que tener que acarrear. Entonces, ¿soluciones fuera de la red? Claro que sí. Podemos tener una etapa de tratamiento, tanque séptico y FAFA, una etapa de disposición, todo el campo de filtrado que hemos visto, que podemos calcular con el concepto de la prueba de percolación. Igualmente, podemos tener simplemente la técnica del tanque séptico, la biojardinera o humedal artificial y el vertido, la disposición en el campo de infiltración. Entonces, son sistemas individuales porque no hay una red de alcantarillado en las inmediaciones y no hay sistemas colectivos en las inmediaciones. Ya para concluir mi presentación, voy a hablar ligeramente sobre lo que es el reglamento que el Ministerio de Salud nos presentó en el 2020, el 42075, y la modificación que nos dio este año con el otro reglamento que la complementa. Y a mí me llama mucho la atención este bendito reglamento, porque en mi perspectiva carece de realidades del país. Dice que tiene por objeto de regular la disposición final, es decir, después de tratamiento, de aguas residuales y metiéndolas al subsuelo mediante un sistema de drenaje. Y nos dice que establece las regulaciones para la infiltración en el subsuelo de los efluentes provenientes de sistemas individuales de tratamiento, así como de plantas de tratamiento de aguas residuales ordinarias, y establece lineamientos para el diseño y construcción de los tanques sépticos. A mí me hace mucha gracia porque el título es disposición, pero nos habla de disposición, o nos da disposiciones, indicaciones, lineamientos para el diseño del tanque séptico. Entonces vean ustedes que a mí me da congoja porque si el elemento fundamental que he venido hablando es tratamiento por un lado y disposición por otro, aquí nos dan un reglamento en donde hablan también de unidades para remover contaminantes. Y muy bonito de sí, el ámbito de aplicación
quedan sujetos a la regulación del presente reglamento todas las viviendas y aquellas actividades que generen aguas residuales ordinarias y que tratadas se van a disponer al subsuelo por infiltración. Este reglamento será aplicable en todo el país, claro, está bien, es un reglamento nacional, pero no se adapta a las condiciones del país. Ahora, es muy interesante porque nos dan una serie de anexos. Originalmente era del 1 al 5, ahora con el reglamento que apareció este año, o con el complemento, las modificaciones al reglamento que aparecieron este año, nos dan un anexo 6 adicionalmente, y con toda claridad tienen el sartén por el mango, entonces el reglamento, todo lo que esté ahí también es vinculante. Entonces, en énfasis, regula lo que compete a solo zanjas de drenaje. Parece que hay una pregunta. Y por acá Dice, tenemos una consulta. por favor, léela, Nati. Ujú. Es de Braulio Alonso Marín Bonilla. Dice, el efluente de un tanque séptico mejorado más biojardinera, en caso de querer disponerse como riego, ¿puede producir problemas de olores? En caso de que sí, ¿qué recomendaciones podría brindar? Ve, Braulio, vamos a verlo en otra perspectiva. Las aguas residuales, cuando salen y van al tanque, bueno, más bien vámonos un poquito más atrás. Las heces que usted produce provienen del intestino. Y todos los seres humanos y todos los seres vivos, de cuando en cuando nos echamos un gas por atrás. Eso porque en el intestino también tenemos microorganismos y hacen un proceso anaerobio. Y en ese proceso, en el metabolismo de los microorganismos, pues se generan gases. Entonces, las aguas residuales que llevamos a un tanque séptico, el proceso séptico igualmente significa que ahí no hay oxígeno presente. Entonces, es un proceso anaerobio el que se da en el tanque séptico. Si nosotros tomamos aguas anaerobias y las descargamos como riego, siempre van a oler porque no tienen oxígeno disuelto, en consecuencia van a estar capturando oxígeno del aire y en consecuencia eso va a generar gases. Si se va a dar la oxidación, se generan gases. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Lo que conviene es que si yo tengo tanque séptico y quiero utilizar las aguas en riego, lo conveniente es que yo utilice una técnica que me ayude a pasar de la condición anaerobia del agua a condiciones aerobias del agua para que el agua que yo vaya a tirar sea agua que no tenga esa interacción de captura de oxígeno, generación de gases, en consecuencia provocación de olores. Sí, la biojardinera, si se diseña correctamente, si se construye correctamente, puede tener esa ventaja de pasar de la condición anaerobia a una condición facultativa y a una condición aerobia. Y en consecuencia, el agua que estaríamos tirando, por lo general no huelen, pero yo siempre me quito de que en estos temas a mí ya no me gustan los absolutos, todo es relativo, porque yo le estoy diciendo a usted, Braulio, que no huelen, pero si usted la dimensiona mal o si la diseñó para 5 y después le llegan 20, entonces usted va a tener el conflicto de que sí va a oler. Pero por lo general, ya uno puede tener el proceso aerobio en la misma biojardinera, si se dimensiona correctamente. Ahora, igualmente podríamos pensar de que si yo tengo un sistema anaerobio y después paso a otro sistema anaerobio como es el FAFA y yo quiero hacer irrigación, bueno, posiblemente la biojardinera como tercera etapa me pueda servir para eso. Pero igualmente otro esquema de diseño puede ser el tanque séptico, una o dos unidades adicionales en serie para remover contaminantes y todavía una cuarta unidad que yo podría tener es un tanque donde yo ahí, doy aire, doy burbujas y en consecuencia yo, si ahí me van a salir olores, yo voy a controlar la salida de los olores para que el agua que yo vaya a utilizar no tenga olores y los olores que se provocaron dentro del tanque de aireación, yo los pueda expulsar hacia algún otro sitio. ¿Estamos? Ok, perfecto, sí. Tenemos otra consulta de Luis Diego Matarrita Castro.
Dice, el Ministerio de Salud me ha rechazado un plan remedial por colocar un pozo de infiltración, ya que se anexan que según el artículo 33 del reglamento para la disposición al subsuelo de aguas residuales ordinarias tratadas, decreto ejecutivo número 42075 de Seminae, se prohíbe los usos de los pozos de absorción o infiltración. Entonces, ¿cuál podría ser una solución aceptable donde en la propiedad no existen áreas verdes como para hacer un sistema de drenaje cumpliendo con el artículo 6 del mismo reglamento? Luis Diego, sí, sí, eso es un dolor de cabeza de todos los días. A mí me da tristeza porque yo digo que los que hacen reglamentos, sin ofender, pero bueno, sarcásticamente tal vez es mi expresión, saben que es una pala, pero no saben usar la pala. Entonces, cuando uno ve este tipo de problemas, que está uno en un sitio totalmente incómodo, en donde no sirve el suelo superficialmente, en donde uno tiene que explorar a mayor profundidad. Y un ejemplo concreto es el centro de Nicoya. En el centro de Nicoya el suelo es totalmente arcilloso, pero por lo general, después de metro y medio, y lo mismo, o es semejante al de Santa Cruz de Guanacaste, los viejillos han tenido la curiosidad y hacen un hueco más grande y de pronto ahí se les va el agua. ¿Por qué? Porque los estratos de suelo, nuestra geología es tan cambiante que realmente hay conflictos sanitarios que solamente sí se pueden resolver con un pozo de percolación. Ahora, nuestro país, que se caracteriza de ser ambientalista y muchas veces tenemos muchos ambientalistas haciendo estos reglamentos, entonces llegaron a la conclusión de que había que prohibir en un 100% el asunto de los pozos de infiltración. Entonces, y ese no solamente es el problema que yo le veo a ese reglamento 42075 y a su modificación. El conflicto que yo le veo también va orientado a que si la tasa de percolación da menos de 2 minutos por centímetro, yo tengo que buscar otra solución sanitaria porque no puedo construir zanjas. Entonces, vean el énfasis que hago a la hora de presentar el reglamento. Disposición al subsuelo y regula solamente zanjas de drenaje. En consecuencia, si la tasa de percolación es menor a 2 minutos por centímetro, yo tengo que buscar una solución. Y me ha pasado. Yo llegaba al Ministerio de Salud y me dice, bueno, no, hagan una planta de tratamiento. Le digo, mire, es que el problema no es la remoción de contaminantes, el problema es dónde me meto el agua después de tratada. Ah, de ahí, eso es responsabilidad del profesional que diseña. Le digo, sí, pero fíjese que ustedes, el Ministerio de Salud, no le exigen a la AIA, que es la institución encargada por ley, de que haya alcantarillado sanitario donde yo tengo este proyecto. ¿Por qué el desarrollador tiene que resolver levantarle la leva, como decimos, es decir, quitarle las responsabilidades a la institución que le corresponde resolver el problema? Entonces, técnicamente, yo lo que he considerado que el reglamento podría tener es que se usen dos pasos, es decir, el tanque séptico y una unidad de tratamiento adicional, y se permite el pozo de infiltración para que la cantidad si el miedo es que se van a contaminar el subsuelo, que haya menor cantidad de contaminantes bajo el concepto de tanque séptico mejorado y nos permitan utilizar el pozo de percolación. Eso es lo que le podría decir Luis Diego, pero por eso, muchos tienen el sartén por el mango y digo yo que saben que es una pala, pero no lo han usado. Y sí, eso es un problema de todos los días. Pero regreso también a mi expresión dada hace un momento sobre los planes reguladores. Si los planes reguladores tuvieran como criterio, no el amigo que tiene una finca y que entonces ahí se puede hacer vivienda, si el plan regulador tuviera como criterio los servicios, porque realmente no tenemos alcantarillado sanitario en muchas partes que urge tener, porque cuesta muy caro. Por ejemplo, un proyecto para Sámara, para poner alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de Sámara, cuesta alrededor de $6 millones. Y fíjense ustedes que el 90%, es decir, 500 y resto de esos millones, es para el alcantarillado sanitario y solamente un 10% es para el costo de la construcción de la planta para el tratamiento de aguas residuales que ahí se requiere. ¿Por qué? Porque Sámara está cerca de la costa. En consecuencia, el nivel subterráneo del agua está a poca profundidad. En consecuencia, la técnica de construcción de ese alcantarillado sanitario es muchísimo más cara. ¿Por qué? Porque no podemos compactar tubería
cuando hay agua presente, en consecuencia tenemos que zanjear, secar completamente. Entonces, hay técnicas de alcantarillado también alternativas, pero tampoco están en el reglamento, tampoco se pueden utilizar. No, no, no. Yo lo que insisto es cuando usted pregunta cuál podría ser la solución aceptable, yo sigo insistiendo, yo estoy ahora metido aquí en esta comisión de sostenibilidad de ambiente del colegio para ver si el Colegio de Ingenieros Civiles se convierte en el Chapulín Colorado y nos defienda, ¿verdad? De todas estas cosas. Perfecto, sigue otra consulta de Claudio Fallas. Dice, ¿se puede sustituir un drenaje lineal por un pozo de absorción? Claudio, es semejante a lo que pregunta Luis Diego. Mi respuesta categórica es sí. Este, y realmente es que en esto no hay absolutos. Todo esto es relativo. Sí puede ser donde la fragilidad ambiental, donde usted vaya a tener la técnica, no ponga en riesgo el ambiente. Y todo es muy relativo. Entonces, el conflicto real que tenemos ahorita es que el reglamento no nos lo permite. Ese es el conflicto real que tenemos. Ok, Alexander Chin dice, dos consultas. ¿De dónde viene la relación 1:3 para las dimensiones del tanque y por qué se prohíben los pozos de absorción si el CIHSE sí lo menciona? Vea, Alexander, la relación 1 a 3 es una relación muy interesante porque igualmente podemos decir la relación 1 a 10. Eh, los principios que gobiernan el funcionamiento de un tanque séptico, el primero es sedimentación, el segundo es biodigestión. Y la sedimentación se logra, no sé si usted en física llevó alguno de los libros tradicionales, y donde hay un ejercicio del lanzamiento de un cañón que tira una bala. Y entonces que uno hace el ejercicio de que la distancia de recorrido está en relación a la masa y por supuesto que a la energía de arranque. Bueno, pues entre más largo sea el recorrido, este es el principio que utilizamos para el análisis de la sedimentación, de quitarle contaminantes por sedimentación a un volumen de agua. Entonces, entre más largo sea el recorrido, es más eficiente la sedimentación, en consecuencia es mayor la remoción de contaminantes. Entonces, las personas que han hecho investigación por este tema dicen, vean, nosotros podemos tener un tanque séptico larguísimo, 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 y de esa manera podríamos quitar una cantidad tremenda de contaminantes. Sin embargo, el costo sería muy grande. Entonces, una proporción de 1 a 3 es suficiente como para remover entre el 50 y el 70% de la carga orgánica que pueda venir en aguas residuales ordinarias normales de origen doméstico. Entonces, de ahí es donde viene la relación 1 a 3. Su pregunta, uno podría, igualmente se puede complementar con preguntas que al respecto hacen, de que tenga compartimentos internos. La respuesta es de que sí, una relación de 1 a 3 y compartimentos internos, todavía la eficiencia es mayor. Sin embargo, se ha demostrado que si estoy construyendo en bloques, en mampostería, esa división interna, el costo de construcción, eh, en los costos totales relativamente es significativo. Y lo que se logra en eficiencia realmente no es tan significativa la construcción de esa pared interna. Entonces, de ahí es donde viene el asunto de la proporción 1 a 3, pero es por el principio de sedimentación. Y una cosa que usted no pregunta, que también es muy importante, es que el nivel de líquidos dentro del tanque sea al menos de 1 metro, porque con 1 metro es posible lograr en el fondo materia, flotando materia y en el intermedio materia y microorganismos activos, de manera tal de que si tenemos 1 metro de profundidad, podemos definir esas diferentes capas en el tanque séptico. Ahora, ¿por qué se prohíben los pozos si el código de instalaciones sí lo menciona? Muy simpático. Yo hice la consulta a la asesoría legal del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos y buscando el Chapulín Colorado para que me defienda. Y lo que me dijeron es que no, que como el decreto 42075, perdón, que el reglamento 42075 viene de un decreto ejecutivo, tiene un rango, una categoría legal mayor que el código de instalaciones que viene siendo aprobado solamente por una junta directiva. Entonces yo les digo, bueno, pero denme respuesta. Entonces las normas de la IA que vienen aprobadas por una junta directiva
están en el mismo rango que el código de instalaciones y por qué a mí me obligan a respetar lo que dice el código, las normas de la AIA, si no están soportadas por un decreto ejecutivo. Ahí está, y ahí dijo el comentario, Alexander. Listo, tenemos otra de Francisco Pérez. Dice, comercialmente se venden lotes más pequeños, lo que dificulta cumplir con las dimensiones del drenaje. ¿Qué alternativa se puede plantear? Francisco, eh, realmente el definir el tamaño del lote se hace por reglamento. Digo yo, quienes hacen reglamento saben que es una pala, pero nunca la han usado. Y con el tipo de suelos que tenemos en el país, eso es un arma de doble filo, porque realmente las definiciones del tamaño del lote deberían de establecerse, incluso después de que yo haya hecho la prueba de percolación, después de que sepamos cómo son las condiciones del suelo, para saber qué tan grande va a ser el campo de infiltración que yo requiero para XY proyecto. Realmente, en el concepto correcto de la técnica, así debe de ser el procedimiento que uno debería de seguir. Con la prueba de percolación primero, definir qué tanto es el campo de percolación para saber qué tanto del terreno que dispongo puedo utilizar o qué tan grande tengo que definir el tamaño del lote. Ahora, lo que sí es correcto es que en los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial y los planes de ordenamiento territorial y los planes reguladores deberían de definir la densidad de los sitios de acuerdo a las fragilidades ambientales prevalecientes o las vocaciones ambientalistas que se tengan, y entonces se definen los servicios. En consecuencia, podríamos tener lotes pequeños, pero donde usted esté evacuando hacia un alcantarillado sanitario y que tenga un sistema centralizado para el tratamiento. Ahora, aquí también hago una observación, Francisco. Lo que yo estoy enfatizando no es para decir que un condominio o todos los condominios, así que todos en superlativo, requieran alcantarillado sanitario y planta para el tratamiento. Porque igualmente, cuando nosotros estudiamos ingeniería económica y cuando hacemos el asunto de buscar la tasa interna de retorno de un proyecto, ponemos los costos de operación y mantenimiento adicionalmente a la inversión inicial que hay que hacer y vemos si el proyecto reditúa o no reditúa. Bueno, pues una planta para el tratamiento de aguas residuales está demostrado en el planeta que la población mínima que debe de atender anda alrededor de 200,000 personas. Y nosotros tenemos en condominios donde apenas hay 50 o 100 personas, tenemos plantas para el tratamiento de aguas residuales. En consecuencia, los costos de operación y mantenimiento se hacen muy altos porque la cantidad de pagadores son muy pequeñas. En consecuencia, mejor no le damos mantenimiento o hacemos que el filtro rinda hasta que se desborde. Entonces, yo creo que lo mejor es que tengamos un plan regulador alrededor de los servicios y que tengan este concepto para que se pueda aumentar la densidad y se tengan servicios correctamente. Don Elías, tenemos una mano levantada, entonces vamos a permitirle. Ok. Listo, ya puede activar el audio. ¿Sí, Jerico? ¿Me escuchas, Elías? Sí, sí, escucho. Ok, mucho gusto en verte. No te veo desde la universidad. No fregues. Imagínate, hace años. Bueno, Y, pone la pantalla para reconocernos. espérate para ver si puedo hacerlo. Bueno, pero mientras tanto te voy a ir comentando. Eh, Aquí hablamos de planes reguladores y también hablamos de ordenamiento territorial. Resulta que tenemos planes reguladores en cantones unos a la par del otro, que pertenecen a un mismo territorio. Ujú. Yo soy del concepto personal, digamos, de que aquí deberíamos de hablar de ordenamiento territorial. Claro, Si, claro, claro, si el claro. ordenamiento territorial lo aplicamos, podemos evitarnos muchas de estas cosas de que estamos hablando ahora, ¿verdad? Sí. Porque resulta que en el cantón A le, le hago un reglamento ajustado a la finca de mi tío, ¿ah? Ujú, Que ujú, pega con el cantón B y en el cantón B, le hago un plan regulador ajustado al dueño del pueblo, que es un comerciante, ¿verdad? ujú. Y todas esas cosas de una u otra forma tienen que ver, digamos, serias con
con todo esto de que hablamos, ¿verdad? Entonces, en un lugar dispongo las excretas de así, ya sabes, en otro lugar hago esto o hago lo otro. ¿Ves? Sí, sí, un problema grande que tenemos en el país en general es el control. Claro, claro. Y muchas veces el control que realmente vivimos en el país es el que está al otro lado del escritorio y tiene el poder en ese momento para poner el sellito. Y Exactamente. entonces el que sale por dentro, aunque tenga la razón, aunque la ley general de administración pública diga que la ciencia y la técnica pueden demostrar una solución mejor, mira, por lo general, ¿no? El que está al otro lado se le metió que eso no, o Sí. desgraciadamente uno le cayó mal y entonces hasta ahí llega el asunto. Exactamente, exactamente. Yo creo, mira, no encuentro cómo poner mi foto. No, es que no, Ah, bueno, no no Ah, está importa. no está activo. habilitado. Sí, Bueno, sí, ok, bueno, está bien. ahí seguimos con los demás porque parece que la cola está larga. Pues Sí, mucho Ok, gusto, tenemos Jerico, y, bastantes. perfecto. y ahí Esa era mi estamos en contacto. observación. Muchas gracias por escucharte, chao. Igualmente, hasta luego. Perfecto, muchas gracias. Entonces continuamos con la siguiente consulta de Esteban Solís. ¿Podría darnos un ejemplo de un tanque prefabricado séptico y del filtro FAFA comunes o eso solo varía por marca? Ve, Esteban, sí, estando yo en el tecnológico, en el Centro de Investigaciones en Vivienda y Construcción, firmamos un convenio con el fabricante Fibromuebles y aplicamos la mayoría de estos conceptos que he dicho para cómo ellos fabrican sus chunches. Sin embargo, yo siempre les insisto, de ahí, no hay carnicero que diga que su carne es mala. Ahora, yo lo que le digo al usuario es, bueno, un momentito. Cualquier chunche, sea de fibromuebles, o sea de la casa del tanque, o sea de mucho tanque, o donde sea, cualquier chunche, usted tiene que analizarlo, evaluarlo para el proyecto que usted en ese momento tenga. Lo que sí es cierto, y este reglamento 42075 y sus modificaciones prohíben el uso de cilindros, de cilindros. Este, y no lo dicen explícitamente, pero hablan de alcantarillas, pero yo interpreto cilindros. Entonces, no es que sea una alcantarilla de concreto, no es que sea una alcantarilla de PVC, es que sea la forma cilíndrica la que no es conveniente. Como le dije al que consultó anteriormente, este, el principio involucrado es la sedimentación. Entonces, requiero el recorrido el más largo posible. En consecuencia, un cilindro tiene en una posición la entrada y en otra posición la salida, y la distancia entre esas dos posiciones es una distancia muy corta. Entonces, vean ustedes, escúchenme, porque no estoy diciendo que no pueda usar los cilindros. Lo que estoy diciendo es que dependiendo de la situación, es posible que pueda utilizar 3 o 4 cilindros. Los pongo en serie. En consecuencia, estoy incrementando el recorrido. En consecuencia, estoy incrementando las paredes intermedias, los compartimentos. Y en consecuencia, es posible que pueda tener mayor eficiencia si yo uso 3 o 4 cilindros colocados en serie. Ahora, lo que estoy insistiendo es un solo cilindro con una entrada y una salida muy corta, la distancia entre ellos, la remoción de contaminantes por sedimentación va a ser muy baja. En consecuencia, la entrada de la materia rápidamente se nos va a drenar. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, marca como tal para un prefabricado y el filtro FAFA, regreso yo a la expresión. Hay que conocer cuál es la carga que usted le va a poner al puente, cuál es la carga que usted le va a poner al tanque séptico. En consecuencia, usted dimensiona el tanque séptico o escoge entre lo que está en el mercado, dimensiona el FAFA, escoge entre lo que está en el mercado. Perfecto, continuamos con una pregunta anónima. Dice, no me queda claro qué es un tanque séptico mejorado. Si por favor me puede aclarar la diferencia. Con mucho gusto. La definición nos la da el código de instalaciones, es el CHIS, que antes se mencionó. El código de instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificaciones. Nos dice, bueno, yo puedo tener el tanque séptico y en el tanque séptico remuevo una cantidad de contaminantes, pero si le agrego otra unidad sanitaria para remover contaminantes,
voy a quitar contaminantes al efluente que salió de la primera etapa, y si coloco una tercera etapa, voy a remover contaminantes de lo que todavía salió de la segunda etapa. Ese es el concepto de tanque séptico mejorado. Etapas de tratamiento. Quito, repito, es decir, si el tanque séptico remueve el 50%, entonces si entró 100, del tanque séptico sale 50. Si el FAFA remueve otro 50%, entonces del 50 que salió del tanque séptico, del FAFA va a salir un 25% de lo que entró originalmente, etcétera. Espero que le haya quedado claro. Ok, perfecto. Después tenemos otra consulta anónima. Dice, favor indicarnos cuál es la ubicación correcta para la tubería de ventilación. Bueno, esa pregunta es correcta. La posición en el tanque séptico, sí, claro, porque ahí tenemos biodigestión. Entonces, debemos de sacar los gases de ahí. Pero igualmente yo lo que he insistido, que es muy simpático, porque en Costa Rica hemos estado colocando los sifones a la salida de un tanque séptico, perdón, a la salida de la casa antes del tanque séptico. Yo en este ejemplo, lo que esquematicé fue poner el sifón antes del alcantarillado. ¿Por qué? Porque en el alcantarillado se pueden generar gases y entonces uno pone un sifón para que esos gases no se regresen a la casa. Pero vean ustedes que aquí en este esquema igualmente estoy poniendo una línea de ventilación en el punto de salida de la casa, de manera tal de que me sirva para evacuar los gases que se forman en el tanque séptico, que se me forman en el tanque séptico, que yo los pueda evacuar por la misma tubería que está descargando las aguas residuales hacia el tanque séptico. Ahora, si yo pusiera un sifón aquí, lo que voy a hacer es que voy a impedir que los gases del tanque séptico salgan por esta chimenea que dejé al pie de la casa. Entonces, y ahí sí tendría un problema. Si pongo sifón, entonces, en este esquema, el sifón no está puesto porque lo que estoy queriendo es no poner ventilación directamente en el tanque, sino que lo que estoy queriendo hacer es aprovechar la ventilación que también requieren las tuberías que están saliendo de la casa para evacuar gases. Ahora, hago otra observación. El problema que tenemos cuando ponemos la tubería sobre la tapa del tanque séptico, sobre la losa superior, es de que los chiquillos y todo el mundo se va a colgar de ahí, se va a quebrar, en consecuencia se taponea y entonces ya no va a haber posibilidad de que los gases salgan del tanque. Muchas veces el fenómeno que uno encuentra es que cuando uno va a jalar el inodoro hace cluc, 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 cluc y no baja muy rápido. Es porque la tubería y el sistema está lleno de gases y entonces muchos de esos gases corren a salir por la taza. ¿Sí? Listo, entonces tenemos otra consulta anónima. Dice, ¿a qué distancia tiene que estar separada los drenajes de nivel freático en su mayor nivel en el año para no contaminarlo? ¿Y cuál es la forma de revisar esa separación? Vean, a mí me pidieron que revisara el código de instalaciones y cometí un error. Repito, en este tema no deben de haber absolutos, porque todas las situaciones son relativas. En el código de instalaciones dice que la separación entre el fondo de las zanjas de drenaje y la presencia de agua subterránea tiene que ser de 2 metros, esa separación. Antes, en el código de instalaciones anterior, aparecía 1,20 m. Y en el reglamento 42075 aparece 1,50 m. Yo creo que, repito, es un error, que en aquel momento yo no lo vi, o sea, no me percaté de que fuera tan conflictivo, de tener un número, 2 metros, 1,50 m, 1,20 m. Yo lo que hice para poder entender la situación fue que me fui al origen de esta prueba de percolación. Esta prueba de percolación se desarrolló en los años 40 en Estados Unidos, en un centro de investigación de ingeniería sanitaria, y la primera publicación formal que aparece es de 1957. Y fue la prueba que se difundió en todo el continente
por medio de la Alianza para el Progreso y que luego la Organización Panamericana de la Salud la adoptó y se tiene en todos los países del continente. Ahora, la prueba original se desarrolló para zanjas de drenaje que máximo tenían 60 centímetros de profundidad en la prueba original. Y entonces esta gente dijo, bueno, si yo voy a excavar hasta 60 centímetros, la separación con el agua es el doble, 1,20 m. Entonces el código de instalaciones nuestro y el reglamento que en su momento tuvo el Ministerio de Salud en los años 70, se habla de este 1,20 m. Y bajo ese criterio fue que se estableció también en el código de instalaciones, según pude desprender, de que el código de instalaciones dice, no, no, en Costa Rica las zanjas se hacen de 1 m, por lo general el fondo de las zanjas está a 1 m, entonces que la separación sea 2 m. Sin embargo, lo correcto debe haberse dicho de la forma como está el planteamiento original, dependiendo de la profundidad del fondo de la zanja, de la superficie al fondo de la zanja, que sea el doble de la distancia la separación, pero no está dicho en forma relativa, está dicho en distancia. Y así es que yo creo, en mi perspectiva técnica personal, yo creo que lo correcto más bien es decir, bueno, si usted tiene las posibilidades de agua subterránea a muy baja profundidad, ponga igual dos o tres etapas de tratamiento, 2 o 3 unidades diferentes en serie, para que los contaminantes que usted vaya a poner en contacto con el suelo arcilloso o con el agua subterránea a poca profundidad, causen el menor impacto negativo. Ahora, uno de los defectos, en mi perspectiva también, que es con la determinación de ese nivel subterráneo del agua, porque uno de los defectos grandes es que viene como producto de la prueba de penetración estándar y es una observación de un momento determinado. Entonces, si yo hago vínculo con el concepto claro de infiltración que está en el concepto claro del ciclo hidrológico del agua, yo tengo que darme cuenta que hay una influencia directa entre lo que esté en la superficie, entre la capacidad de captura de agua en la superficie, en la reducción de la escorrentía para que el agua no pase recto, que el agua se va metiendo lentamente. Entonces, en mi perspectiva, lo correcto es hacer un análisis de observación de al menos 3 meses y ojalá entre época de lluvia y época seca, y por supuesto que si fuera una observación a lo largo de todo el año, con un registro de llovió ayer, está lloviendo cuando estoy haciendo la lectura, es decir, tener pozos de observación para poder tener garantía, y ya lo hemos hecho en algunos proyectos, y de verdad hay una variación directa con las consecuencias de un aguacero la víspera de las lecturas o del mismo día que uno está haciendo las lecturas. Listo, don Elías, ya por tiempo, si gusta, podemos ir contestando una última consulta. Sé que todavía Muy tenemos bien, sí, sí. bastantes, entonces, eh, una última dice, ¿dónde podemos conseguir más información para aprender a diseñar los tanques? Bueno, yo he hecho varias publicaciones por el tema, sobre el tema. El código de instalaciones del 2017 da los buenos pasos para el diseño del tanque séptico. E igualmente, de cuando en cuando, alrededor del Colegio de Ingenieros Civiles, damos el curso sobre tanques sépticos para hacer énfasis en cada uno de estos pasos de cómo se hace la prueba de infiltración o la prueba de percolación, repito, y qué hay que tomar en cuenta para dimensionar un tanque, una biojardinera o un FAFA. Sí, eso en el curso que damos alrededor de civiles también tenemos ese cuidado. Y tengo entendido que ya próximamente va a salir, entonces le estaríamos también enviando a los participantes la información del curso por si están interesados. Y con mucho gusto, vean, eh, mi correo electrónico es erosales.cr@gmail.com. De Elías, erosales.cr@gmail.com. No me ofrezco a responderles así como que inmediato, porque todo depende de cómo ande la agenda. Pero ahí, entre espacio y espacio, con muchísimo gusto, este, yo les podría dar respuesta a, Mm,
a las Bueno, consultas que quieren hacer. muchísimas gracias, don Elías, por compartir sus conocimientos por nosotros, por su tiempo que nos dedicó esta tarde-noche. Muchísimas gracias también a todos los que se conectaron hasta el final y como dice don Elías, él les dejó ahí su contacto por si gustan ponerse en contacto con él. Y les recuerdo, por favor, completar la encuesta que ahí ya les apareció en pantalla. Y bueno, eso sería todo. Entonces, muchísimas gracias. Con mucho gusto ahí seguimos con el tema y podemos utilizar ese medio o cuando el colegio organice otro evento semejante, pues ahí trabajamos con mucho gusto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Que pasen buena noche. Hasta luego.